Y bueno, continuamos con don Ricardo Gilavedra, conocido por todos ustedes, diputado de la Unión Cívica Radical, miembro de la Comisión de Reforma del Código Penal, que tiene una amplia experiencia en cargos públicos y es conocedor de estos temas. Pese a mi juventud. Gracias a ella, más bien. Ha sido ministro de Justicia, de Derechos Humanos, juez ad hoc ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y don Ricardo nos va a dar sus opiniones y criterios acerca de esta presentación. Gracias y adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Mauricio. Yo en primer lugar quiero agradecer muchísimo la invitación para poder participar de este panel, la que me formuló Eduardo, gran amigo, pero sobre todo institucionalmente en una labor muy relevante que está realizando el Centro de Estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Y me parece que estas prácticas de tener centros de investigación que puedan promover el pensamiento, la discusión sobre determinados puntos, es una cuestión central de la vida académica. Por lo tanto, los felicito al CEDES y a la Facultad de Derecho de Palermo por todas estas iniciativas. Una de estas es el trabajo que han hecho, que trata de realizar lo que muchas veces no es usual en el campo académico, que es una experiencia de campo. Es decir, verificar en la realidad, o por lo menos en un sector de la realidad, de qué modo han incidido determinadas normas dictadas de acuerdo a determinadas finalidades. Yo voy a tratar de hacer algunos comentarios generales y entrando también en el campo fáctico que propone el CEDES, ¿no? Pero tratando de no excederme los 10 minutos para así poder propiciar el intercambio, que me parece que va a ser la cuestión más rica. Primera cuestión, que estemos hoy en el año 2012 discutiendo sobre el efecto de la descriminalización del delito de calumnias e injurias referente a cuestiones de interés públicos. Bueno, es un avance extraordinario si miramos que hace 20 años esto parecía imposible. Hace 20 años estaba todavía, lo habían condenado a Berbisky por haber dicho el asqueroso Belucio en una nota. ¿De qué revista? ¿Hasta dónde escribía Berbisky? Debe ser de Página, cuando le publicó a raíz de un reportaje que había hecho Belucio en la revista Gente, y había dicho que una reforma a la Corte le producía asco, entonces Berbisky le puso el asqueroso Belucio y fue condenado por desacato. Ahí comenzó el itinerario que llevó a que se derogara el delito de desacato gracias a la intervención internacional en ese momento, al acuerdo amistoso que llegó el Estado argentino. Pasamos las leyes Mordaza de Barra, cuando se querían contratar seguros para periodistas, o determinadas sanciones civiles, elevar sus montos, etc. El trabajo de la Asociación de Periodistas, que comenzó hace más de 10 años con esto, vinculado a de qué manera despenalizando se podía fortalecer de mejor modo la expresión, incluso también introduciendo el ingrediente de la real malicia para las sanciones civiles, para darles algún marco, acotarlas de alguna manera. Y muchos actores locales y sobre todo actores internacionales han coadyuvado en esta materia. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, la de Mauricio, estudiada por todos porque es un fallo riquísimo, como el de Ricardo Canese de Paraguay, y la de Kimmel últimamente, que fueron las que precipitaron la sanción de la ley que coronó esta larga lucha con la despenalización. Por supuesto que me parece que de todas las razones en toda esta lucha hay una sola que es sustancial, ¿no? Y en la cual todos somos conscientes. Más allá o dejando de lado su dimensión individual, bueno, no cabe duda que esta particular protección que se le da a la libertad de expresión es porque es de lo que se llama las libertades privilegiadas, las libertades preferidas. Es una precondición del sistema. Al decir precondición del sistema democrático, es que solamente el sistema democrático puede funcionar aceptablemente si hay una plena vigencia de libertad de expresión.
por las razones que ustedes también conocen, no se puede ejercer las preferencias o el derecho de preferencia del electorado, un requisito mínimo de una democracia pluralista, si no hay libertad de expresión. La cuestión del control, por esto ya lo decía en 1860 Vélez, la cuestión del control de los ciudadanos respecto a los actos de gobierno, no puede haber nunca sin libertad de expresión. Y por último, porque hace un aspecto sustancial de la democracia. Sin libertad de expresión no puede haber diálogo, no puede haber discusión, no puede haber deliberación sobre asuntos públicos, no puede haber una opinión pública informada. Esto es lo que ha dado, o lo que está en el corazón de todos estos debates. Y vamos ahora a la investigación del CEDES. Del CELE, perdón, del Centro de Libertad de Expresión. Me parece que la investigación parte de dos premisas implícitas. Dice, dio pocos resultados, o dio un resultado parcialmente favorable. Y por otro lado, se sigue criminalizando, aunque sea parcialmente. Las premisas implícitas es, ¿cuánto tiempo hace falta para que desaparezca? ¿La sola sanción de la ley hace que no se promuevan más acciones? Yo les recuerdo que cuando se sancionó el Código Civil, cuando entró en vigencia en 1871, las primeras citas al nuevo Código Civil fueron 5 años más tarde. Es decir, hay un periodo de inercia en el cual los operadores, siguen funcionando más allá de la reforma. Yo no sé si verdaderamente sancionada la ley es imprescindible de que esto cese. Después, no hay condenas, por supuesto, y yo coincido de que la sola promoción de un proceso penal puede tener un efecto inhibidor o puede tener un efecto negativo para la libertad de expresión. Estoy de acuerdo también de que es importante la investigación que han hecho en cuanto a abrir los personajes, quiénes son los actores, y es paradójico de que sean los propios funcionarios del gobierno los que mayormente realizan estas denuncias. Por supuesto, advierto que hay una tendencia declinante en los números. Cuando hablaba cuánto tiempo hace falta, de acuerdo a los mismos gráficos, en el fuero federal, en causas ingresadas este año es 0. Es decir, que acá parece que está funcionando de mejor manera. No está abierto los números 2010 y 2011, pero estoy seguro que también declinan, ¿no? Es una acción dependiente de instancia privada. Yo creo de que, las sesiones, no sé por qué están todavía hay un 14% de expedientes en trámite. De todas maneras, una excepción de falta de acción, que también conoce Eduardo, tendría que funcionar muy rápidamente por una existencia de delito, ¿no? De cualquier modo, más allá de estos comentarios fácticos, es cierto de que la expresión de interés público es muy abierta. No sé si es posible circunscribirla de mejor manera, cuáles serían los parámetros adecuados para circunscribir interés público. En materia de libertad de expresión también se usan estas expresiones laxas. Cuando se dice que las restricciones a la expresión deben responder a una necesidad social imperiosa de una sociedad democrática, ¿qué es una necesidad social imperiosa? También es un marco abierto. Pero, por cierto, que interés público da un marco elevado. También creo de que no hay razón para que esto sea federal. También hay remedios que dan nuestro derecho positivo para que esto prospere. Tendrían que presentar el accionado una excepción de incompetencia, y esto yo creo que progresaría. No hay ninguna razón de que sea federal. La existencia en este caso del fuero federal, esto es de la ley 48. Se trata de preservar en este caso en aquellos hechos que corrompan el buen servicio de los empleados de la nación. Y si, por cierto, lo que se está haciendo es quitarle una sanción penal a estos hechos, me parece que esto no tiene sentido, como bien se señala en el informe. Luego de esto, la cuestión atinente al fondo del asunto, porque se termina proponiendo de que se eliminen lisa y llanamente los delitos
contra honor, es decir, eliminar el delito de calumnias e injurias del Código Penal. Este es un debate a ver si en este momento el bien jurídico honor merece la última ratio del derecho penal, es decir, si merece una protección que vaya más allá de otras instancias del ordenamiento jurídico, una sanción más intensa. Es para debatir, puede ser, pero en la práctica adviertan ustedes que en los hechos esto ha quedado como las calumnias e injurias amenazadas con pena de multa y extinguibles por pago. 1.500 y 2.000 es los mínimos. 1.500 y 2.000 pesos son los mínimos. Pagando el monto del mínimo de la multa, uno extingue la acción antes de la apertura del juicio y luego tendría que depositar el máximo, que son 20.000 y 30.000 pesos. 1.500 o 3.000 pesos a una tasa de inflación del 25% anual, INDEC mediante, me parece que estos delitos van a quedar insubsistentes en muy poco tiempo, de hecho, no de derecho. Por supuesto, dirán, el proceso penal tiene una estigmatización diferente. Quien es sometido a un proceso penal tiene una suerte de repudio moral de la sociedad. Pero en sus efectos prácticos digo que el campo que ha quedado para el delito de calumnias e injurias como mecanismo de protección al honor es bastante reducido. Por supuesto, yo personalmente creo de que las sanciones, las demandas civiles también tienen un efecto inhibidor notable y que pueden ser mayores incluso que la penal. Cuando la Corte Interamericana, en el caso Fontevecchia, dice que las sanciones desproporcionadas afectan de igual manera, bueno, tienen absolutamente toda la razón. Es decir, cuidado, que aquí me parece que respecto de la posibilidad de las acciones civiles, aquí también habría que tratar de hacer algo y esto quizás podría ser más efectivo. El hecho de, uno en materia de daños puede establecer criterios y parámetros del daño. No es lo mismo una reparación integral en un hecho cualquiera que en lo que hace cuando se trata de reparar un daño relativo a la libertad de expresión. Dejar a los jueces amplio margen de discrecionalidad para esto, bueno, puede conducir a que el efecto inhibidor sea peor que esta multa que tengan los delitos del Código Penal. Con esto yo alerto de que es más importante quizás que la desaparición de estos delitos del Código Penal atender al problema civil, porque ahí puede estar una fuente importante de problemas. Ahí hay que regularlo de distinta manera para que estos no se conviertan en una fuente inhibidora. Y por supuesto, hay muchas fuentes inhibidoras también más allá de esto para salir del aspecto normativo, ¿no? Cuando se emplea el poder del Estado para inhibir la expresión, cuando uno le manda las inspecciones de la FIPA al que opina diferente, o cuando quien amenaza, o el funcionario público que amenaza con represalias, etcétera, ¿esto no tiene efectos inhibidores? Y parece que sí, no son solamente este tipo de sanciones, sino cuando fácticamente no se respetan estos parámetros. Para terminar, y aparte de volver a felicitar al CELE por el trabajo, es muy importante que sigamos avanzando en estos temas, porque a diferencia de otros sistemas, la democracia requiere ciudadanos, requiere sujetos democráticos. La democracia no requiere militantes, no requiere súbditos, no requiere obedientes. Requiere una ciudadanía activa, vigilante, con capacidad de control, con capacidad de discutir, que se puede inmiscuir en los asuntos públicos. Y esto solo se logra si podemos preservar un ámbito de debate lo más fuerte, lo más potente que sea posible. Por eso, bienvenida a esta iniciativa y trabajemos todos para eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y para abrir el periodo de preguntas y respuestas, por si vienen más preguntas en estos momentos, a mí me interesaba plantearles una inquietud que uno siempre se topa cuando
desde el ámbito de las organizaciones sociales o desde los medios de comunicación, se plantea el tema de la despenalización. Y es cómo hace la sociedad para protegerse. Entonces, digamos, si se avanza hacia una despenalización total, ¿cuál es el marco, cuál es el ámbito en el que quedaría para que la sociedad se proteja de los posibles abusos de parte de los medios de comunicación que sabemos que existen? Y se los planteo porque ha sido el caso en Costa Rica y también en otros países que en algunos momentos intentamos avanzar en algunas propuestas de ese tipo cuando sale una publicación absolutamente ofensiva en términos, digamos, pasó en Costa Rica unos días antes de una votación de un proyecto de estos, que justamente el día antes, donde se iba a hacer la votación, un periódico sensacionalista publicó una fotografía atroz de un futbolista que había muerto en un accidente de tránsito. Bastó ese hecho para que los diputados que con mucho costo varias organizaciones de periodistas habíamos convencido para que votaran a favor de este proyecto, se echaran para atrás y se cerró la ventana no sé por cuántos años más. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál creen ustedes que debe ser la contrapartida que debe haber desde los medios de comunicación para planteamientos de este tipo cuando se quiere avanzar hacia una despenalización? ¿Qué se debería dar a cambio desde los medios y que eso sirva como un mejor argumento para avanzar en ese tipo de reformas tan necesarias? ¿Para qué es la pregunta? ¿Para vos la pregunta? ¿O para cualquiera? Sí, adelante. No, el avance en la despenalización tiene que estar aparejado, obviamente, con responsabilidades civiles. Lo que estoy diciendo es que en las responsabilidades civiles también hay que fijar algún tipo de criterios objetivos, porque dejarlo en un marco abierto y de modo impreciso, esto puede dar lugar a abusos. Y sobre todo porque el legislador puede regular tipos de daño. Es decir, el legislador puede establecer daños o categorías de daños diferentes. Y en el caso de la libertad de expresión, o cuando se trata de libertad de expresión, bueno, tiene que haber algunos parámetros objetivos que impidan precisamente que, bueno, impidan casos como en los cuales se puedan llegar a mandar a un periodista o hacerle vender todos sus bienes, llevarlo a la quiebra o al propio medio, ¿no? ¿Y qué espacio existe aquí en el contexto argentino para que se avance en propuestas de este tipo? ¿Qué factibilidad siente usted que hay dentro del ámbito legislativo para avanzar en esta línea? Bueno, a ver, yendo en concreto, en el proyecto de reforma del Código Civil que está discutiendo en este momento una comisión bicameral en el Congreso, en el proyecto, tanto en el anteproyecto de los juristas como en el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, no hay ninguna previsión al respecto. Es decir, tratan este tema exactamente igual que todos los casos. Pero ha habido en las audiencias públicas varias presentaciones de organizaciones no gubernamentales y de algunas personas aisladas que han dicho, bueno, han hecho varias propuestas. Una es introducir en materia civil el criterio de la real malicia. Es decir, que solamente son reparables cuando estas expresiones han sido hechas con conocimiento de su falsedad o con desprecio de la búsqueda de la verdad. Hay otros que han propuesto regular el tipo de daño, un daño diferente. En fin, el tema pues, ¿cuáles son las posibilidades? No lo sé. Ahora la comisión seguramente va a tener que resolverlo en los próximos 30 días y estamos en la Argentina. Estamos en la Argentina. En definitiva, creo que va a hacer falta una voluntad sola para que esto pueda ser ley o no. Así que dedíquense a convencer a una sola persona. En ese mismo sentido, bueno, una de las preguntas que, antes de darle la palabra a Enoch, una de las preguntas que nos pasan aquí va en esta misma dirección, que el FOPEA propuso en la audiencia pública de Neuquén que se limite o que se ponga un tope
un tope lógico a las indemnizaciones por demandas de calumnias e injurias. Y la persona que pregunta quería saber cómo ven esa propuesta y que podría darle previsibilidad a medios y a periodistas. ¿Le preguntaste a...? No. Sí, sí. Bueno, es lo mismo. Sí. Sí. Yo personalmente estoy de acuerdo. Es decir, que mi voto lo tienen. Repitamos lo mismo. Yo creo de que una responsabilidad civil indeterminada es incluso, yo personalmente creo que es más peligrosa que la penal, en los términos de cómo quedó en nuestro Código Penal, ¿no? En este debate hay como tres espacios, ¿no? El espacio del ciudadano, del titular del derecho, del sujeto universal del derecho a la información, el titular de los medios en algunos casos, no solamente como los que transportan informaciones, sino como quienes tienen intereses que pueden ser complejos, asimilados a poderes económicos, y el poder político, ¿no? En la relación entre medios y poder político noto que el peligro es mucho más fuerte de imposición del poder político sobre el sistema de medios, que redunda en una pérdida de información del ciudadano. Entonces, acotándome a la relación entre medios y poder político, y también entre ciudadanos y poder político, a decir verdad, es que proponía prácticamente una eliminación, salvo casos muy excepcionales, de la posibilidad del sector público de sentirse afectado por la opinión una opinión que no esté extremadamente viciada, tanto del ciudadano como de los medios. Pero sí haría una regulación de doble estándar, ¿no? Para el poder, un sistema y una medida, y para las relaciones intrasociales, una segunda medida, ¿no? Porque no creo que se pueda fijar un mismo estándar para la opinión de los ciudadanos, responsabilidades patrimoniales, para la opinión para el debate social y los altercados que se producen cada vez más en la esfera plana de Internet, que para aquellos que tienen un interés de lucro político importante detrás. Entonces, en este caso, discriminar sería conseguir mayor justicia, porque los actores y sus intenciones no son las mismas. Sí, creo que estas intervenciones y las preguntas me mueven a algunas reflexiones que tal vez enriquezcan el trabajo que nosotros estuvimos realizando y que es en definitiva objeto del panel. La base para empezar a discutir si hace falta también una reforma al régimen de reparación de daños me parece necesaria, me parece importante, pero yo no estoy todavía convencido que hay un nivel diferente de efectos inhibidores y que de pronto es más importante el efecto inhibidor que pueda tener una reparación patrimonial no regulada que una sanción o la posibilidad de tener un proceso penal. Y no estoy convencido por algunos casos que conozco, tal vez no en Argentina, pero sí en otros países. Para citar solo uno, el de la periodista Lidia Cacho en México, que estaba publicando, investigando un caso casos de pedofilia, de trata de menores y demás, en donde por la iniciación de un juicio penal en donde el Estado pone su máxima herramienta y la aplicación más brutal que se puede hacer frente a un ser humano, que es impedirle la libertad de locomoción, fue trasladada desde la jurisdicción de un Estado a otro en automóvil por carreteras sin aire acondicionado, justamente porque eso se lo permitía el ámbito de un proceso penal, que no se le hubiera permitido el ámbito de un proceso civil. Entonces, yo creo que hay que discutir el tema de la responsabilidad civil. Creo que en buena hora que hoy estemos diciendo, bueno, ya no discutamos más la responsabilidad penal, a nadie le importa. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos con eso, pero nosotros, humildemente, como decía Ricardo Gilavedra, efectos inhibidores hay muchos. También está el problema de la publicidad oficial.
Digamos, en este informe estamos tratando un efecto inhibidor, que es la utilización del derecho penal, que no ha desaparecido. O sea, ese es el objeto de nuestro estudio, pero en una nota del trabajo, que les agradezco que lo hayan leído por los comentarios que hicieron, decimos que también, por supuesto, hay que abrir el debate a la reforma de los regímenes patrimoniales. Creo que la pregunta que hacía Mauricio tenía que ver más que nada con que, bueno, es una suerte de, permítame la expresión, de toma y daca. Te doy la reforma penal y vos, medio de comunicación, vos, periodista, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, el qué vas a hacer tiene que ver con la cuestión de mayor ética, mayor responsabilidad, autorregulación, y en eso, ahí yo no soy miembro de FOPEA, pero lo tomo a Enoch. FOPEA tiene su propio código de ética, pretende promover prácticas éticas, y creo que eso es el toma y daca. Yo te dejo trabajar con libertad, trabajar con responsabilidad, pero la responsabilidad impuesta en un régimen de autorregulación, no en un régimen impuesto. Me parece que eso es lo que preguntabas o a lo que estabas pensando vos, Mauricio, que te conozco desde hace mucho. Una de las cuestiones que sí me parece, dos cuestiones más para cerrar esta intervención. Creo que Ricardo pone una anotación al comentar la investigación que me parece muy valiosa y muy interesante. Ricardo dice, bueno, miren, ustedes hicieron un trabajo que está bien, que está bueno, que sirve, y yo creo que sirve, y ahora voy a decir por qué, pero son 2 años nada más. Ricardo propone que metodológicamente tal vez un cambio en la legislación merecería un análisis de este cambio en un periodo de tiempo un poco más largo para ver los resultados. Creo que, si te entiendo bien, eso es lo que nos estás diciendo. 2 años por ahí es poco para evaluar la reforma. Y yo lo tomo como una cuestión, digamos, importante. Creo que por ahí, si nosotros repetimos esta investigación dentro de 3 años y dejamos 5 años, tal vez tengas razón vos o tal vez tengamos razón nosotros. No lo sé. Nosotros en el sentido de que se siguió utilizando y cada vez más. Pero me parece que es una anotación importante en lo que es el campo de la investigación social, que esto son procesos que merecen tiempos tal vez un poco más largos. Ahora, ¿por qué me parece que los 2 años y por qué nosotros lo hicimos? Primero, porque no estamos mirando solamente el proceso en Argentina. El proceso en Argentina está siendo mirado como un proceso positivo en función de haber modificado el Código Penal. Y queremos advertir que esta modificación del Código Penal tiene algunos problemas, que vos mismo también reconocés, lo reconoce Enoch, esta cuestión de introducir el interés público, que no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Entonces, si no es una luz roja, porque el informe no lo es por lo menos una luz amarilla para los futuros proyectos de reforma, inclusive los proyectos en Argentina. Cuando decís lo de la excepción de falta de acción, yo creo que tenés razón, pero no hace falta una excepción de falta de acción para desestimar un proceso penal por inexistencia de delito. Salvo que ¿y en dónde queda entonces la función del juez? No puede hacer absolutamente nada frente... Yo tengo mis dudas. Y en lo otro, entiendo el punto, pero tengo mis dudas que el juez no tiene las facultades de intervenir ahí. Porque entonces, y ahora voy a lo último, les aseguro que en esta investigación conversé con mucha gente tratando de averiguar por qué esto seguía siendo tramitado en el fuero federal. Y así como vos decís, Ricardo, me parece que no tiene que tramitar en el fuero federal, no encontré una persona que me dijera que tenía sentido que tramitara en el fuero federal. Jueces, fiscales, camaristas, académicos, todos me dicen, la verdad, tenés razón, esto no tiene por qué tramitar en el fuero federal. Vos me podrías contestar que porque es un juicio de acción privada el juez no tiene la posibilidad de declarar una incompetencia también. También el juez en el caso... Bueno, yo te iba a decir eso. Desde cuando yo era muy chiquito, hace mucho tiempo, que empecé a trabajar en el fuero federal, cuando vos eras camarista y yo era pinche, a mí lo que me enseñaron es, cuando tenemos muchas causas, lo primero que tienes que hacer, vos pinche, sobre la competencia vista al fiscal. ¿Ok? Era como el leitmotiv. Todos se quieren sacar de encima las causas. ¿Por qué no lo hacen? Entonces, ahí hay algo que tenemos que revisar. Bueno, hablamos del fuero federal, ¿por qué no lo hacen? Bueno, está bien, no, lo que quiero decir es que esta investigación también puede llamar la atención, primero para que eventualmente ocurran más desestimaciones y en 5 años otra investigación te dé totalmente la razón a vos, y que en definitiva también nos dé la razón que mueva la atención de la jurisdicción en este tipo de delitos, ¿no?
pequeña intervención. Quizás se llega a esta situación, un juicio, una demanda, efectos patrimoniales muy fuertes, si otras muchas cosas no han sucedido antes, ¿no? Entonces, debo recordar que, por ejemplo, si en Argentina estuviera mucho más regulado el derecho a réplica, por ejemplo, muchas cosas se frenarían de antemano y habría un ejercicio más natural, un ida y vuelta entre fuentes, información, equivocaciones, errores que no se desmadran. Ustedes saben que el derecho a réplica, por ejemplo, si mal no me acuerdo, en Dinamarca hay un tribunal especial con un miembro de la Corte Suprema, periodistas y titulares de los medios que intervienen en el plazo de 48 horas cuando se ha denegado el pedido de derecho a réplica. Eso es un procedimiento rapidísimo que apaga fuegos, ¿no? Cuando eso no está, cuando por ejemplo no tenemos regulada la cláusula de conciencia del periodista, en donde la dirección editorial y el medio no tienen un fuelle en donde el periodista pueda en un caso extremo, separarse, o más fino que la cláusula de conciencia, que es, como ustedes saben, la posibilidad de un periodista de irse de un medio con el equivalente de un despido si ha habido un cambio en la línea editorial o un cambio que comprometa a su solo juicio y criterio, ¿no? Está muy presente en derechos desde hace 50 años. Pero hay otra cosa más fina, que es la libertad interna del periodista de rehusar a intervenir en una nota que habla bien del tabaco cuando él tiene una madre enferma de cáncer, para dar ejemplos muy concretos, ¿no? Entonces, digamos, si le pedimos responsabilidad y autocontrol del sistema periodístico, debemos darle también las herramientas jurídicas para que una serie de entramados de derechos, de tensiones que son más finas adentro de la producción de la noticia, puedan ir ejercitando ese ir y venir de la responsabilidad entre periodistas y editores y entre el medio y los periodistas y el público, que deriven finalmente en un comportamiento que va a aplacar, que va a ser de estos casos extremos, porque la propia vida permanente de las redacciones o de los medios actuales, y no sabemos cuáles van a ser los del futuro, todos los periodistas se lo pregunten y no hay respuesta, funciona. Y por el otro lado, entonces, darle los medios jurídicos, institucionales, regulatorios, derecho a réplica, cláusula de conciencia y libertad interna del periodista, ¿para qué? Desde el entorno de la generación de la información haya una relación más responsable entre sociedad y medios de información, y por otro lado, en la relación con el Estado, haya un deber de informar mucho más amplio que lo que hoy tenemos como derecho de acceso a la información pública, y una responsabilidad, quizás ahí sí que pondría responsabilidad penal por ocultamiento de información desde lo público. Y hago un pequeño paréntesis, que es una historia que me duele muchísimamente. En algún momento asumí un buen día, creo que un 15 de diciembre del 99, como secretario de Comunicaciones, ¿no? Yo había estado por la secretaría, en la cual me tocaba asumir, una semana antes, en la típica charla con los anteriores, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué pasa? No sé qué. He visto unas oficinas fantásticas, con unas computadoras y unos anaqueles, con un montón de estudios contratados que habían hecho desde la UIT o desde consulta. Estaba la historia de 10 años de comunicaciones ahí. Bueno, saludé, me fui y volví el lunes a las 9 de la mañana, supongo, algo así. Parecía por alquilar. No había nada. Había unas mesas grandes, ¿no? De esas viejas, con una silla en cada lugar. No había un solo papel más. No había una sola computadora en un lugar donde trabajaban 150 personas. Habían sido desarmadas, rotas, vaciadas y tirada la memoria y amontonados en un piso de un edificio que estaba a 15 cuadras, ¿no? No había un solo papel más que testimoniara de lo que había sido la historia de las telecomunicaciones que no estuviera un expediente, claro está, no habían quemado expedientes, ¿no? Pero todo lo que hubiera sido la inteligencia con la cual se había operado, se había desarmado, se había tirado, se había borrado, se había eliminado, y en el despacho del secretario no solamente no había una computadora, había, que era mi despacho, ¿no? Estaba la banderita, un escritorio, un sillón que se la bancaba, o sea, no chirreaba demasiado, y año 99, diciembre, un teléfono de baquelita negro, ¿no? A disco, como diciendo, chao. Te sacamos todo, empezá desde cero, ¿no? Empezá a bucear en los expedientes para saber qué corno nos pasó. Bueno, esto, ustedes saben perfectamente que no cuando cambian gobiernos, cuando cambia el funcionario que viene de otro lugar de la interna, elimina toda la información, la tira y empieza de nuevo. O sea,
hay cosas que hay que despenalizar y en otras que no intervenga Irán, pero si estuviéramos en Irán habría que colgar a alguien. Muy bien. Si no hay más preguntas, le cedo la palabra a Eduardo. Bueno, simplemente para cerrar el evento de hoy, muchas gracias. Te retomo las palabras de nuestro decano, Roberto Sabac, que aquí está. Gracias por habernos acompañado también en este panel. Retomo sus palabras en el sentido de agradecimiento a los que vinieron del exterior, a los amigos y amigas de Fundamedios, de CELIBRE Honduras, del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York, de UNESCO, que ha viajado Rosario Zoray de la División de Libertad de Expresión y Desarrollo de Medios de París. Es decir, han viajado mucho para acompañarnos hoy a nosotros, a ustedes, por la participación en este panel. De nuevo, mi agradecimiento por haberse tomado el trabajo de haber leído la investigación. En realidad, la aspiración nuestra es que tenga algún grado de impacto, pero creo que ya lo tiene en cuanto a la posibilidad de discutir algunos de estos temas y de reavivar las discusiones de estos temas. Vamos a seguir trabajando el día de mañana en un taller para discutir un poco más sobre el tema de estas reformas. Y finalmente, bueno, una vez más agradecer al equipo del Centro de Estudios para la Libertad de Expresión, del CELE, a Verónica Ferrari, que está por allá, Laura Cirulnik, Atilio Grimani, Natalia Torres, que participó en otra de las investigaciones del CELE, Agustina, Julia, que ya las mencioné, es decir, a todos los que hacen posible que hagamos este tipo de investigaciones, y un agradecimiento también muy fuerte a la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, que nos permite funcionar en su ámbito y llevar adelante estas tareas de investigación. Gracias y buenas noches.